Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues esta semana vamos a ver en matemáticas el apartado relacionado con los polígonos y las áreas, ¿vale? Vamos a ver la clasificación de los polígonos según sus lados, según el número de lados que tenga, cómo se llaman, porque nos hará falta clasificarlos para luego saber calcular su área, ¿vale? Creo que es un punto que es bastante sencillo y lo más complicado que vais a tener es memorizar las fórmulas de las áreas. Pero vaya, que son muy intuitivas y son muy fáciles de memorizar. Así que bueno, no me dilato más y empiezo a explicarlo, que ya veréis que es muy fácil. Pues vamos a empezar con los tipos de polígonos según sus lados. Lo primero que tenemos que saber es qué es un polígono. Pues un polígono es una figura que está formada por líneas poligonales cerradas. ¿Qué significa eso? Pues que está formado por líneas rectas que a su vez al juntarse encierran dentro una figura. Es decir, que yo lanzo líneas y que dentro de esas líneas se me forma una figura que yo pueda colorear y que no se me escape el coloreado, por así decirlo, para que lo entendáis bien, ¿vale? Mínimo necesitamos tres líneas, porque con dos líneas es imposible que hagáis ninguna figura que pueda ser coloreada sin que se salga el color, por así decirlo, de ningún lado. Si no podéis intentarlo en casa, os animo a ello. Entonces, vamos a ver, pues los polígonos según sus lados, pues bueno, necesitamos mínimo que tengan tres lados porque lo acabo de decir, ¿vale? Pues ¿cómo se llaman los que tienen tres lados? Pues se llaman triángulos, ¿vale? Y un ejemplo pues sería esto, ¿vale? Es una figura que está formada por tres líneas y forman tres lados. Pues entonces tenemos un triángulo. Ya lo habéis visto otros años y no he dedicado ninguna diapositiva a explicarlo, pues es la clasificación de los triángulos, que ya sabemos que los triángulos son de tres tipos, según sus lados. Si los tres lados son iguales, son triángulos equiláteros. Si dos lados son iguales y uno desigual, son triángulos isósceles. Y si los tres son diferentes, son escalenos. También podemos clasificarlos según sus ángulos, que ya los ángulos lo vimos la semana pasada. Si tenemos un ángulo recto, es decir, una L perfecta como el que está aquí dibujado, tenemos un triángulo rectángulo. Si tenemos los tres lados agudos, sería un triángulo acutángulo. Y si tenemos un ángulo obtuso, sería un triángulo obtusángulo, ¿vale? Luego tenemos los de cuatro lados. ¿Cómo son los de cuatro lados? Pues son cuadriláteros, ¿vale? En este caso, un cuadrilátero pues es una figura que está formada por cuatro lados. Y ya luego veremos en qué se clasifican esos cuadriláteros, ¿vale? No digáis cuadrados, porque no todos son cuadrados. De hecho, mira, pongo de ejemplo un rectángulo, que también sería un cuadrilátero. Es un polígono de cuatro lados. De cinco lados, pues tendríamos un pentágono. Pues un ejemplo sería esto, son cinco líneas que encierran una figura. ¿Vale? En este caso es regular porque todos sus lados son iguales, pero podría ser que tuviese cinco líneas y que no fuese tan regular como esto. Estaríamos ante un pentágono irregular, pero en este caso es regular. Y de seis lados, pues por ejemplo, sería un hexágono, ¿vale? Sería así. También sería un hexágono regular. Y así seguiríamos con siete lados, heptágono, con 8 lados octógono, con 9 lados eneágono, con 10 lados decágono y así sucesivamente, ¿vale? Pero bueno, tampoco me voy a dilatar en explicar mucho esto porque es muy sencillo y es muy intuitivo. Vámonos con los cuadriláteros, ¿vale? Porque quiero que tengáis muy clara la diferenciación de los cuadriláteros. Y los cuadriláteros se diferencian en dos tipos principalmente. Entre paralelogramos, ¿vale? Que significa que tienen los lados paralelos 2 a 2. O sea, paralelos son rectas que no se cortan nunca, aunque se prolonguen. Y los no paralelogramos, que evidentemente es justo lo contrario, no tiene los lados paralelos 2 a 2. 2 a 2 me refiero al que tiene uno enfrente del otro, o sea, todo lado de un cuadrilátero siempre tiene enfrente otra línea, pues esa línea que tiene enfrente es paralela a la otra, y las otras dos que están enfrentadas, pues también lo son. Los paralelogramos, a su vez, se diferencian en cuatro tipos. El primero es el cuadrado, ¿vale? Pues ahí tendríamos el primer paralelogramo. Luego tendríamos el rectángulo. Por otro lado tendríamos el rombo. Y por último tendríamos el romboide, ¿vale? Que sería como un poco más tumbado que el rombo. No es igual que el rombo, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando hablo de los lados paralelos 2 a 2, me refiero a esto. O sea, este lado tiene enfrente este, ¿no? Y son paralelos. Y yo este lado, aunque yo lo alargue, lo prolongue, lo prolongue, lo prolongue, y este lo prolongue, lo prolongue y lo prolongue, nunca se van a cortar, son paralelos. Y con estos dos pasan exactamente igual. Este y este jamás se van a cortar, aunque se prolonguen. Por eso se llaman paralelogramos. Paralelos 2 a 2, paralelo 2 a 2, paralelos 2 a 2 y paralelos
2 a 2, ¿vale? Vamos con los no paralelogramos. Tenemos dos tipos, el trapecio y el trapezoide. La diferencia entre el trapecio y el trapezoide es que el trapecio sí que tiene dos lados paralelos, pero otros dos no. Por lo tanto, por eso no es un paralelogramo. Por ejemplo, este trapecio tiene este lado y este lado sí son paralelos. Sin embargo, este y este no, porque yo si este lo voy prolongando, y este también lo prolongo, aquí se me podría, más o menos en este punto se me cortarían. Por lo tanto, por eso el trapecio no es un paralelogramo, es un no paralelogramo. Y el trapezoide no tiene ningún lado paralelo. O sea, este lado y este lado se van a terminar cortando si los alargo. Y este lado también se van a terminar cruzando por aquí, más o menos, si se prolongan. ¿Vale? Entonces los cuadriláteros son paralelogramos y no paralelogramos. ¿Vale? Dentro de los paralelogramos tenemos cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Y entre no paralelogramos, trapecio y trapezoide. Pero todos son cuadriláteros. ¿Por qué? Porque son polígonos que están formados por 4 lados. ¿Vale? Pasamos así. Vamos a ver cómo se calcularía, por ejemplo, el área del triángulo. El triángulo se calcula con la siguiente fórmula, base por altura entre 2. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si yo, por ejemplo, pongo este triángulo, que os digo que tiene de base 5 metros y de altura 6,5 metros, pues tendría que aplicar la fórmula, que sería base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? 5. ¿Cuánto es la altura? 6,5. Y luego ese resultado entre 2. Pues 5 por 6,5 entre 2 es igual a 16,25 metros cuadrados. Pues ese sería el área de este triángulo. Vámonos a las áreas. Vale, es decir, una vez que tenemos clasificados los polígonos, que es lo primero que tenemos que saber si estamos ante un rombo, ante un triángulo, ante un cuadrado, ante un romboide, porque una vez que yo sepa clasificar eso, puedo calcular su área. ¿Por qué? Porque cada figura tiene su área. ¿Vale? Por lo tanto, sí, primero lo que tengo que saber es clasificarla, porque si yo un triángulo o, por ejemplo, un cuadrado lo veo como un rombo, pues no voy a poder aplicar la fórmula, porque la fórmula del rombo es diferente a la del cuadrado, aunque sean cuadriláteros, ¿vale? Pues por eso es importante primero que sepamos clasificar los polígonos. Vamos primero con el área del cuadrado. Es muy sencilla. Tengo aquí un cuadrado y la fórmula es lado por lado, que realmente la fórmula simplificada es lado al cuadrado, porque ya sabéis que un número que se multiplica a sí mismo es su cuadrado, ¿vale? O sea, la fórmula del cuadrado es o lado por lado o lado al cuadrado, lo que queráis, aprendedla como queráis. Vamos a hacer una situación práctica. Tengo este cuadrado y os doy este lado y este lado, ¿vale? Que realmente los lados son exactamente iguales en un cuadrado, o sea, con que os den un dato me vale, porque ya sé que los 4 lados que tiene un cuadrado van a medir lo mismo. Es el único cuadrilátero que es regular, porque todos sus lados son iguales. En el rectángulo no pasa así. ¿Vale? Y también tiene que tener sus ángulos iguales para que sea regular. Por eso tampoco ni el rombo ni el romboide lo son, ¿vale? Pues si yo os doy un cuadrado que tiene 5 metros de lado, si yo quiero calcular el área, aplico mi fórmula, que es lado por lado o lado al cuadrado. Pues yo cojo y digo 5 al cuadrado, o 5 por 5, que es lo mismo, 25 metros cuadrados. Acordaos del tema pasado, las áreas se expresan en unidades elevadas al cuadrado, ¿vale? Vale, pues espero que, bueno, que el área del cuadrado os haya quedado muy clara, porque es muy fácil, es multiplicar a sí mismo el lado que te dan. Vámonos ahora con el área del rectángulo. Pues aquí tenemos a un rectángulo y es base por altura, ¿vale? La altura se pone con h en matemáticas para que se diferencie del apotema, que eso ya lo veremos un poquito más adelante en las siguientes diapositivas, ¿vale? Entonces, la altura se pone como h, pero bueno, que sepáis que es base por altura. La base es la parte de abajo y la altura en la parte de arriba. No pasa absolutamente nada si multiplicáis altura por base, porque ya tenemos la propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto, ¿vale? Y ahora os lo voy a explicar. Si yo, por ejemplo, os digo que la base son 5 centímetros y que la altura son 3 centímetros del rectángulo, perdón, aplico mi fórmula, base por altura, ¿quién es la base? 5. ¿Cuánto es la altura? 3. 5 por 3, 15 centímetros cuadrados, ¿vale? Da igual que yo haga 5 por 3 que 3 por 5, porque 5 por 3 y 3 por 5 es 15. O sea, no pasa nada que multipliquéis altura por base, ¿vale? Que muchas veces podéis liar y decir, ay, pues ya no sé si esto es la base o esto es la altura. Realmente da igual porque para calcular el área nos hace falta. Cuidado con una cosa, con el cuadrado nunca va a pasar porque os tienen que dar un lado como mínimo y entonces pues ya sabemos que esa unidad está al cuadrado.
Pero en el caso de que yo, por ejemplo, os dé un rectángulo, que en este caso os he puesto la opción fácil, os he dado 5 centímetros y os he dado 3 centímetros. Pues es muy fácil, multiplico y la solución son centímetros cuadrados. Pero si yo os hubiese puesto 5 centímetros de base y 3 decímetros de altura, tendríamos que primero pasarlo a la misma unidad, o pasarlo todo a decímetros o todo a centímetros, ¿vale? Y la solución sería, pues, centímetros cuadrados si lo hubiésemos pasado a centímetros, o decímetros cuadrados si lo hubiésemos pasado a decímetros cuadrados, o decámetros cuadrados si lo hubiésemos pasado todo a decámetros cuadrados, ¿vale? Y así sucesivamente. Tened en cuenta eso, que para calcular el área necesito sí o sí tener las unidades de medida en la misma unidad, ¿vale? Todo en centímetros, todo en metros, todo en hectómetros, todo en kilómetros, como os dé la gana. Pero siempre en la misma unidad. Si no, no puedo operar, ¿vale? Y la solución siempre del área es al cuadrado. Que no se os olvide, no digáis 15 centímetros, no, 15 centímetros cuadrados. Cuadrilátero. El rombo. El rombo es muy sencillo también. Es diagonal mayor, por eso he puesto la M mayúscula, por diagonal menor entre 2, ¿vale? ¿Y qué es eso? Pues mira qué fácil. Os pongo este ejemplo. Tengo este rombo y os digo, aquí tenemos en la diagonal menor, o sea, la diagonal menor es la línea más pequeña que se pueden trazar entre dos vértices. Y la diagonal mayor es la más larga que se unen entre los otros dos vértices, ¿vale? Pues tendremos la primera que he puesto sería, o sea, como he dicho anteriormente, esta es la diagonal mayor y esta, perdón, esta es la diagonal menor y esta es la diagonal mayor. Os digo exactamente igual que antes. Si tenéis problemas en diferenciarlas, me da igual que multiplique primero la menor por la mayor, porque seguimos teniendo la propiedad conmutativa de la multiplicación. Me da igual que multiplique 4 por 5 que 5 por 2. 4 por 5 que 5 por 4, perdón. Si, por ejemplo, os digo que la diagonal mayor es de 7 centímetros y que la diagonal menor es de 3 centímetros, ¿cuánto sería el área? Pues me voy a mi fórmula, diagonal mayor por diagonal menor, entre 2. Pues venga, diagonal mayor, 7, diagonal menor, 3, entre 2, pues 7 por 3, 21. Sería 10,5. Para las áreas del romboide, pues en primer lugar tenemos pues la figura y es igual que el rectángulo, porque si os dais cuenta, os lo voy a explicar con el puntero láser. Mira, si yo por ejemplo hago aquí un corte y corto así recto y lo dejo como un rectángulo y yo este trocito de triángulo que me sobra me lo traigo aquí y lo pongo, se me forma un rectángulo perfecto, ¿verdad? O sea, es como un rectángulo que se le ha cortado un trocito y se le ha puesto en el otro lado, ¿vale? Por eso la fórmula es la misma, porque el lugar que ocupa es el mismo. A modo de ejemplo, si os doy la base de este romboide y la altura que sería desde el punto más alto hasta el suelo, y os doy por ejemplo que son 10 centímetros decímetros de base y 5 decímetros de altura. Aplico mi fórmula, base por altura, 10 por 5, 50 centímetros cuadrados. Y ya tendría calculada el área. Perdón, me he equivocado. Son 50 decímetros cuadrados, perdón. Polígonos de más de 4 lados. Pues muy fácil. Para los polígonos de más de 4 lados tenemos que tener en cuenta este concepto, que es apotema. ¿Qué es el apotema? Pues mira, el apotema es un punto, una línea, perdón, que va desde el centro del polígono hasta la mitad del lado. Cuidado, no va hasta el vértice, sino hasta la mitad de cada lado. ¿Vale? Y este dato lo tenemos que conocer para poder calcular el área. Os voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de pentágono, ¿vale? Yo tengo este pentágono, ¿vale? Y os doy el siguiente. Bueno, lo primero que os tengo que decir, perdón, que no lo he dicho, es la fórmula. La fórmula es perímetro por apotema entre 2, ¿vale? El perímetro ya sabemos que es la suma de todos sus lados, ¿no? Creo que eso lo teníamos claro, porque eso ya se ha visto en otros lados. Sería sumar todos los lados del borde. Y el apotema es lo que acabo de explicar anteriormente. Y luego la solución dividida entre 2. Os voy a poner un ejemplo práctico para que lo entendáis. Si yo, por ejemplo, os digo que tengo 5 decámetros de apotema y 7 decámetros de lado, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer siempre es calcular el perímetro. Y como he dicho anteriormente, el perímetro es la suma de los lados. Como tengo 5 lados porque esto es un pentágono y en este caso el pentágono es regular, porque todos sus lados son iguales, pues 5 lados por 7 decámetros son 35 decámetros, porque tendríamos 7 decámetros, 7 decámetros,
7 decámetros, 7 decámetros y 7 decámetros. Por lo tanto, 7 por 5, 35 decámetros sería el perímetro. ¿Vale? En este caso, como solamente es una unidad, no es al cuadrado. El perímetro no se expresa al cuadrado, se expresa en unidad unidimensional. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago ahora? Aplicar mi fórmula. Perímetro por apotema entre 2, porque ya el perímetro lo he calculado. ¿Cuánto es el perímetro? 35 decámetros. Por el apotema, que me lo da el enunciado, que es 5 decámetros. Y luego el resultado lo divido entre 2. Pues eso me daría, pues 175 me daría la multiplicación entre 2, 87,5 decámetros cuadrados sería el área de, de este pentágono regular, ¿vale? Cuidado, atención, be careful. Para el perímetro de un pentágono multiplicamos 5 por lo que mide el lado. ¿Por qué? Porque es un pentágono, es un polígono de 5 lados. Pero si, por ejemplo, tengo un hexágono, tenemos que tener cuidado porque un hexágono no tiene 5 lados, tenemos 6 lados. Es decir, si el ejercicio anterior hubiese sido 7 decámetros de lado de un hexágono, el perímetro sería 6 por 7 decámetros, porque son 6 lados ahora. ¿Vale? En caso de que tengamos un heptágono, pues multiplicamos los lados por 7. Si tenemos un octógono, multiplicamos por 8 para el perímetro, ¿vale? Y el apotema, si es el mismo, pues se queda igual. O sea, el apotema no varía. Pero el perímetro sí que va a variar, ¿vale? Si es de 5 lados, multiplico por 5. Si es de 6 lados, multiplico por 6. Esto, tenedlo en cuenta. Vámonos ahora con otra figura, que es la circunferencia. Que una circunferencia no es un polígono porque no está formada por líneas rectas, sino por una línea curva y cerrada, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber de una circunferencia? Pues lo primero, pues eso, que es el borde como de un círculo, ¿vale? La diferencia entre circunferencia y entre círculo es prácticamente como que en una circunferencia puedo meter el dedito y en un círculo no. Pues una circunferencia podría ser un anillo, ¿vale? Y un círculo, pues una galleta, ¿vale? No tiene lados, que es lo que he dicho anteriormente, por eso no es un polígono, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la circunferencia? La circunferencia no tiene perímetro, porque como no tiene porque el perímetro por definición es la suma de sus lados, pero como la circunferencia no tiene lados, pero sí que tiene un borde, ¿no? Que tenemos, si por ejemplo tenemos que poner una valla alrededor de un campo que sea circular, pues sí que tiene longitud, tiene como una especie de perímetro. Lo que pasa que no se denomina perímetro, sino longitud de la circunferencia. Tenemos que saber primero un concepto, y este va a ser nuestro nuevo amigo, y va a ser pi. ¿Vale? Pi es igual a 3,14. Es un valor invariable, siempre va a valer lo mismo. Es un número infinito, es 3,14, 15, no sé qué más. Es un número que se acaba, que es interminable, es infinito. Pero en matemáticas se suele utilizar el 3,14 como pi, ¿vale? No hace falta que memoricéis más. Pi es 3,14, ¿vale? ¿Qué más tengo que saber? Pues que la longitud de la circunferencia, es decir, como lo que sería el perímetro, el borde, lo que está alrededor, se calcularía 2 por pi por r. R es el radio, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo esta circunferencia y os digo que tengo esa circunferencia de 2 centímetros de radio y os digo cuánto mide lo verde, lo gordito que está alrededor. Quiero saber eso o porque necesito, yo qué sé, necesito no sé cuánta lana necesito para hacer un círculo de 2 centímetros de radio. Pues para esto me sirve la longitud de la circunferencia. Y aplico mi fórmula. Tengo mi fórmula que es 2 por pi por r, pues empiezo a sustituir 2, que es 2 por pi, que ya hemos dicho que es 3,14, por el radio, que es lo único que me va a variar en la longitud de cualquier circunferencia, el radio. Pues en este caso son 2, ¿vale? Pues multiplico y me da 12,56 centímetros. Cuidado, aquí tampoco es cuadrado, ¿por qué? Si os dais cuenta, el 2 no tiene ninguna unidad de medida y el 3,14 tampoco. Solamente tiene unidad de medida el 2. El 2 centímetros del radio. O sea, como multiplico solamente 1 centímetro, pues ya está. En el caso anterior de las áreas es porque yo multiplico, si por ejemplo es el cuadrado, que es lado por lado, es lado 5 centímetros por 5 centímetros. Claro, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Pero aquí solamente tenemos 1 centímetro, que es el de radio. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia es también unidimensional. 12,56 centímetros. Para calcular y hacer todas las áreas y cosas de estas de círculos y de longitud de circunferencia, no me importa que utilicéis la calculadora, ¿vale? Porque son números decimales y vais a perder mucho tiempo en el cálculo. Y lo que me interesa es que sepáis aplicar las fórmulas, no que sepáis calcular, ¿vale? Para eso ya haremos actividades de cálculo. Y ahora vámonos con el área, es decir, lo que queda dentro de ese círculo, de esa línea curva. Si yo, por ejemplo, ahora ya tendríamos una galleta, ¿vale? Por así decirlo.
Pues la fórmula es pi por el radio al cuadrado, o sea que es lo mismo que decir pi por R. Acordaos que un número al cuadrado es que se multiplica a sí mismo, sería el radio por el radio, ¿vale? Pi sigue valiendo 3,14. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo cojo y os digo que tengo este círculo, de 1,5 centímetros de radio. Y os digo, ¿cuál es el área? Pues cojo y aplico mi fórmula, pi por r al cuadrado, y empiezo a sustituir los datos. Pi, ¿cuánto es? 3,14 por el radio al cuadrado, que ¿cuánto es? 1,5 el radio al cuadrado, o sea, sería 1,5 por 1,5. No os equivoquéis, ¿vale? Y hago esta multiplicación y me sale 7,065 centímetros cuadrados. Aquí sí tenemos cuadrados. ¿Por qué? Porque multiplico el 3,14 no tiene ninguna unidad de medida, pero el 1,5 sí. Y es 3,14 por 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Como el centímetro se repite dos veces, por eso es centímetro al cuadrado, ¿vale? Y además porque es que estamos en un área, ¿vale? Y así calcularíamos el área del círculo, ¿vale? Memorizad y no os confundáis la longitud de la circunferencia con el área del círculo, ¿vale? La longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, la r normal, no está elevada a nada, y el área es pi por r al cuadrado, ¿vale? No os confundáis, por favor. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado esta explicación. Espero que os haya quedado claro. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima clase de matemáticas, ¿vale? Si tenéis alguna duda, preguntármela por Classroom, por Hanout o por cualquier vía que tenemos para comunicarnos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, chicos.